Bien, ya comenzamos divirtiéndonos este programa que vamos a tratar, en donde vamos a tratar temas serios, como por ejemplo, ya le quieren meter la mano a las reservas internacionales, ¿no? Pagamos la deuda de Pemex, lo refinanciamos, lo sacamos adelante y hasta a lo mejor para los chicles nos sobra. Bueno, sí, nos tiene que sobrar, por supuesto. Standard & Poor's muy pesimista de lo que va a padecer el sector financiero para el año. Ahorita no estoy en el aire. Y por último, vamos a hablar también de un asunto clave que es el refinanciamiento por $6,000 millones que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está usted en Economía de Frente, bienvenido. Bien, este es buen agua. No les voy a decir cuál porque nos van a cobrar la factura. ¿Cómo estás, Ernesto? Eduardo, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes ahí a Economía de Frente. Ya están de creativos que vamos a meterle la mano a las reservas internacionales. Son casi $195,000 millones. Sí. Hasta para Santa Claus alcanza. Es el monto de las reservas internacionales. Se acerca de nuevo al tamaño de la deuda externa del gobierno. ¿Y por qué no la pagamos? Es lo que dicen algunos. Ahora, ¿por qué no la pagas? O pagas toda la deuda de Pemex, la puedes anticipar, $107,000 millones. La puedes pagar anticipada y te hacen un descuento. Debe ser. ¿No? Sí. Si la pagas anticipada, te dan un descuentote. Sí. O inviertes en papel de Pemex. ¿Inviertes en papel de Pemex? La última emisión la hicieron al 7% en dólares. $1,000 millones. Bueno, a ver. Bueno, eso andan diciendo, yo no lo digo. No, sí. No lo comparto. Es un asunto, no. A ver. Primera, las reservas no son del gobierno federal. No, son del Banco de México y el Banco de México es un organismo autónomo. ¿Qué? No es del gobierno. El señor presidente no le puede dar instrucciones, una orden al gobernador del Banco Central. No, de hecho, no sé si recuerdas que lo citó hace unos meses en Palacio Nacional. Le dijo, oye, ¿por qué no me adelantas un remanente? Los remanentes. Y pues... Con joven, la pena. Con la pena, pero fíjese que no se puede. La única persona que puede darle instrucciones al gobernador del Banco de México es su señora esposa. Correcto. Fuera de ahí, nadie más. Así es. Entonces, ¿y para qué se usan las reservas? Bueno, mira, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Lo primero es, ¿de dónde salió esta alaraca? ¿No? De que, oye, ya le quieren meter mano a las reservas, dejen en paz a las reservas. Bueno, pues es que salió una nota en un diario de la Ciudad de México diciendo que en una junta de consejo, pero ya si ves bien la nota, una junta de consejo del 16 de junio, o sea, ya llovió. Y que hay un consejero independiente. Mira que ha llovido, sobre todo en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, pero bueno. Ahí dice que un consejero independiente les dijo que por qué no se analizaba el cómo usar las reservas para inyectarle capital a Pemex o para fondear a Pemex, para darle recursos. Recapitalizar a Pemex. Entonces, este consejero independiente se llama Juan José Paullada. Él le sabe, ¿eh? Bastante. Él le sabe. Ha sido funcionario de Hacienda, procurador fiscal, sí sabe. Pero yo tuve oportunidad de ver su documento, no presentado en esa sesión de consejo, sino posteriormente, pero es un planteamiento mucho más integral de cómo reestructurar a Pemex. Y te diría, son tres principales propuestas. Uno, si hay que inyectarle capital. Cuando él hizo el documento, el tipo de cambio estaba a veintitantos pesos, 22 pesos, 22.50. A ese tipo de cambio, si se hubiera quedado hasta el cierre del año, hubiera generado en el balance del Banco de México una plusvalía en el año en las reservas internacionales, en los $195,000 millones, por el incremento del tipo de cambio, y
pues esto podría haberle dado $500 millón de pesos al gobierno. 500,000 millones de pesos. 500,000 millones. Entonces él propone que esos recursos se inyecten a Pemex para que no le estén dando dinero a cuentagotas. Pero sí hay reglas para utilizarlas, el remanente cambiar el 70%, ¿no? El 70% se puede usar para pagar deuda del gobierno. Entonces, lo que él propone en ese documento es, primero, lo que tiene que hacer el gobierno federal es asumir deuda de Pemex. O sea, por 500,000 millones. Responder por 500,000 millones de pesos. La asume como suya y entonces sí, si el tipo de cambio cerrara este año a 22.50, pues nos podemos apurar. Y el Banco de México le suelta los 500, pues entonces el 70% de ese monto lo puede pagar que se pague la deuda. No es tirar o que se inyecte capital. No es tirar eso a la basura tomando en cuenta que Pemex no está bien. O sea, no se ha hecho una reingeniería a fondo de Pemex. Por ejemplo, sigue el sindicato despachándose con la cuchara grande en Pemex. No se ha hecho una depuración del personal, no se ha hecho una reingeniería de procesos, de procedimientos, de operación. De líneas de negocio. De líneas de negocio. O tú ahorita le metes lana y se te va, pero como se va el agua al drenaje, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues él plantea esta parte, inyectar el capital. Segundo, hacer de nueva cuenta una reingeniería de los impuestos, bajar los impuestos de Pemex. Sigue siendo una carga importante que impide que sea rentable. Y la tercera, aventar o relanzar los antiguos petrobonos con un nuevo diseño. Que tú conoces bien. Que sí, incluso he estado involucrado en esa parte, pues para que el gobierno se pueda hacer de $10,000 millones, ¿no? A largo plazo, a emisiones a 10, 20, 30 años, y que en realidad no es endeudar a Pemex, sino pues en realidad lo que está haciendo ahí es vendiendo petróleo. Yo pondré una cuarta línea, ¿sí? Vendamos Disney World sin venderlo. Bueno. O sea, lo rifamos. Pues esa es buena. O sea, le hicimos como lo del avión, porque el avión finalmente se hizo la rifa del avión, se repartió el dinero del avión y el avión todavía lo seguimos. Ahí está. Pues vamos a rifar Pemex. No. Bueno, Pemex, sí. Disney World. Pues si no lo vamos a entregar, pues ¿qué quiere? Pues lo rifas. Está más bonito Disney World que Pemex. No, es mejor negocio. Es buena tu idea. Es buen negocio. ¿Y ese dinero qué le harías? Me lo gasto. Lo reparto en alguna ventanilla. No, pues compramos medicina. Hacemos otras cosas. Bueno, hay más ideas después de una pausa. Otra opción podría ser recapitalizas al Atlante. Esa también es buena. O lo rifamos también. No. Mira, le metes a un buen diseño de camiseta, ¿no? Compras a 2 o 3, te traes al chícharo, que ya está en las últimas, el chícharo, ya está como arroz con chícharos, ya está en las últimas. ¿Qué más? Te traes al Erwin Lozano, ¿no? Erwin Lozano, te traes otros 2 o 3 así y te lo llevas a la Champions League. Exacto, ese sería el chiste. ¿No? Sí. Ya cuando gane, entonces rifas el trofeo. Y no lo entregas, por supuesto, es el chiste de las rifas. Bueno, vale la pena decir que el Banco de México tiene en custodia ese dinero que es del Banco de México y que lo puede utilizar solamente cuando hay un desbalance en el equilibrio de pagos del país, ¿no? Así es. ¿Qué significa? Y mientras tanto tiene que estar invertido de una manera exageradamente conservadora. O se invierte, dice, en divisas o en oro. En oro ahorita no deben de tener más del 2% del portafolio de inversión. Físicamente, ¿dónde están las reservas? Por si alguien quiere robárselas. No, físicamente no está en ningún lado. Entonces, a lo mejor no están. No, pero ¿sabes qué? No, porque también hay posiciones en oro que están resguardadas en Nueva York. Ahí sí. La parte de oro, pues sí es físico. Pero lo demás es bonos del Tesoro norteamericano, bonos alemanes, bonos japoneses. O sea, en realidad están en bonos soberanos de calificación doble o triple A.
y que puedan ser a su vez muy, muy líquidos, aunque la tasa de interés sea muy baja. Es el comité de cambios el que tiene la potestad de definir qué se hace con las reservas, ¿no? En caso de una crisis pueden utilizarse las reservas. Sí. Una especulación en contra muy fuerte del peso, una corrida contra el peso. Por ejemplo, puede utilizar las reservas, ¿no? Ahí sí se tendrían que usar las reservas. El gobierno no puede meterle la mano. No. Bien, entonces creo que se confundieron en la nota en lo que son remanentes que provienen de una posible plusvalía en las reservas. Dice ahorita las cuentas a 22.50. En marzo tocamos 25.80. Si ese hubiera sido el tipo de cambio al que cerrara este año, casi le dan $1 billón al gobierno de remanentes. Se hubiera vuelto loco. Y a 20 pesos, pues ya no queda mucho. Son cerca de 300, 150,000, 200,000 millones de pesos. Pero digamos, esa es la propuesta del señor Paullada, y creo que se confundieron en la nota. Es muy importante también mencionar que esto de los remanentes pues es un verdadero absurdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley de Banco de México prohíbe que el Banco de México financie al gobierno. De hecho, cuando hay una subasta de CETES que hace el gobierno federal, y el Banco de México actúa como el agente, el Banco de México no puede comprar un solo CETE en esas subastas que hace el gobierno. Puede comprarlas en el CETES o bonos EMES en el mercado secundario, pero no en el mercado primario para financiar directamente al gobierno. Hay un asunto que vale la pena tratar rápidamente. Standard & Poor's dice que el sector financiero mexicano va a pasar aceite en el 2021. Yo quisiera que Carlos Alberto Martínez nos diga si esto así será. ¿Cómo lo ves, Carlos Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Efectivamente, el Standard & Poor's ya está advirtiendo lo que muchos hemos también visto. La situación de crisis económica que atraviesa México y en general todos los países del mundo, producto del confinamiento prácticamente de un año, producto del COVID, no ha llegado, digamos, al sistema financiero todavía de momento. Todo esto comenzó con un, digamos, choque de la demanda en cuanto nos encerramos en nuestras casas, que esto pasó inmediatamente a la parte de la oferta y finalmente se detonó un impacto importante pues en el empleo. Ya hemos visto que México prácticamente ha perdido 4.5 millones de empleos producto del tema de la pandemia, que será difícil reponer en el corto plazo, toda vez que los confinamientos parciales todavía no están, está el rebrote, viene el invierno, tendrá que venir eventualmente la vacuna, pero tendremos que ver cómo se distribuye, etcétera, etcétera. En ese entendido, es muy previsible que aunque los bancos han asistido a 2 etapas de renegociación de sus créditos y reestructura de sus créditos con los clientes, sí esperamos que pronto empiece a haber una suerte de falta de cumplimiento de pago. Por más que la Asociación de Bancos de México y por más que la Secretaría de Hacienda comenten que la cartera vencida es todavía muy poca, la típica historia de México de muchos años de que los bancos están muy bien capitalizados, que se reestructuraron recientemente, ahorita en octubre, 90,000 digamos, créditos en México, a efecto de evitar que haya un problema de falta de cumplimiento en el pago por parte de los clientes. Es previsible que sí vaya a aumentar la cartera y en este sentido vencida, y en este sentido nuestros bancos sí pudieran tener alguna afectación que es indeseable para toda la economía de México. Hemos comentado aquí en este espacio que cuando una situación económica adversa llega al sistema financiero del país, que empieza por los bancos, sigue por las casas de bolsa, aseguradoras, etcétera, todo lo que compone el sistema financiero, es muy difícil de erradicar porque esto genera impacto en tasas de interés, en inflación, en tipo de cambio, y es un colapso muy fuerte. Esperemos que esto no ocurra, pero sí es importante señalar que los bancos deben de estar perfectamente monitoreados e invitar a que el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hagan un esfuerzo
con los bancos para efectivamente apoyar a los clientes, a los usuarios de los bancos que tengan créditos pendientes de pago, y también a la banca misma. Es decir, no puedes afectar a los bancos tampoco, porque el capital de los bancos, sabemos, no es de los accionistas, no es de los dueños de los bancos, es de los ahorradores y no se puede afectar. Pero de alguna manera yo creo que sí hay espacio suficiente para que de manera creativa el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la Asociación de Bancos de México, entre todos hagan un paquete interesante de reestructuras reales para que los clientes salgan. Hasta el momento, las medidas que se han apoyado para que haya reestructuras, en mi opinión, son todas luces insuficientes, y me parece que debemos de evitar más pronto que tarde que esta situación de crisis económica impacte a nuestros bancos. Yo también estaría de acuerdo con Standard & Poor's que tendríamos que estarlos monitoreando para evitar que la capitalización se afecte, pero también que aumente la crisis de insolvencia de pagos que se puede llegar a dar. Eso es básicamente lo que comentaría Eduardo, Ernesto, por el momento en esta situación importante que podría tener los bancos en México. Muchas gracias. Carlos Alberto, saludo. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, pues sí, tiene razón, Carlos Alberto. Vamos a una pausa y regresamos con más temas aquí en Economía de Frente. Bien, ahora, valdría la pena que nos hicieras un comentario sobre ese asunto del supuesto remanente, porque los dólares existen, el remanente es de un ajuste cambiario, pero no es más dinero. Así es, como comenté, si el tipo de cambio cierra a 25 pesos, le toca un dineral al gobierno porque así dice la ley. Se puede apurar. No, porque es promedio anual, ¿no? No, es el cierre. ¿Es al cierre? O sea, al final de cuentas... No, pues puede hacer una declaración absurda. Es una plusvalía, que es una utilidad no realizada, dirían los compradores. Puede hacer alguna declaración absurda el presidente y el día 28 de diciembre, ¿no? Vamos a analizar todos los bancos. No. Y ya después, el 2 de enero, dice inocente palomita. Pero hace que el tipo de cambio cierre arriba y se hace de $1 billón de pesos. Es una utilidad virtual. Para las elecciones. Ya no necesita rifar nada. No les dando ideas. Bueno, fíjate qué absurdo, ¿no? Ha habido veces que el Banco de México le tiene que dar el remanente del valor, de la plusvalía de las reservas al cierre del ejercicio, y cuando ya se lo está dando al gobierno, ya el tipo de cambio se cayó. ¿Y se lo regresan? No. ¿No se lo regresan? No, la ley no es equitativa. Si hay incremento en el tipo de cambio que hace subir el valor en pesos de las reservas internacionales, el Banco de México le tiene que dar ese remanente al gobierno federal. Pero si se los da en abril, si para abril ya se cayó a la mitad del tipo de cambio y hay una pérdida ahora, una minusvalía en lugar de... El gobierno no le regresa al Banco de México. Entonces, ¿qué hace? Se queda con la pérdida del Banco de México. 70% va para pagar deuda, 30% para volver a inyectarle recursos a los fondos de estabilización que, por ejemplo, este gobierno heredó, ¿no? Había 260,000 millones de pesos en el fondo de estabilización. Que no le alcanzó a Enrique Peña Nieto y a su equipo de trabajo, no les alcanzaron las maletas para llevárselos. 260,000 millones para el Fondo de Estabilización de Ingresos del Gobierno Federal. Sí. Y creo que había como 60,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados. Eso ya se lo acabaron en 2 años. Ya. Bien. Ahora nos toca cooperar a todos. Bueno, pues Oye, hablando es un absurdo. Al final de cuentas, es una forma de crear dinero y de que el Banco de México esté financiando al gobierno, aunque esté en la ley del Banco de México prohibido. Pero esta parte, que también es de ley, de que tiene que entregar los remanentes, pues al final de cuentas es una verdadera contradicción, porque es crear dinero y dárselo al gobierno. Bien. Hay un refinanciamiento de deuda gubernamental, de deuda mexicana por $6,000 millones de dólares. Si debemos, ¿cuánto es la deuda en dólares en el país?
Alrededor de $200 mil millones. 200 mil La millones. deuda externa. ¿Y la interna? Incluyendo los 100 mil millones de Pemex, ¿no? ¿Ya incluyendo? Sí. 200 mil millones. La interna es como 10 billones de pesos. 12, 12 billones de pesos. 12, ¿no? 12 billones de Por ahí. pesos. Y hubo un refinanciamiento por 6 mil millones. ¿No es poquito? En esta semana hubo el anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda de una operación de refinanciamiento por 6 mil millones de dólares. Es una cantidad bien importante, ¿eh? Es la operación de reestructura más grande de la historia. Si hay algo que ha caracterizado a México es un excelente manejo de su deuda externa. Año con año se hacen realmente maravillas, ¿no? Han pasado distintos secretarios de Hacienda. A lo mejor se han dejado de hacer muchas cosas que se tendrían que hacer para mejorar el país, pero lo que sí se ha especializado México es en la administración de su deuda externa. Si uno compara el perfil del portafolio de pasivos, ¿no?, que tiene el gobierno federal con el que tiene, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o gobiernos de países europeos, es mucho mejor perfil, digamos, en cuanto a vencimiento, ¿no? Es a más largo plazo, y constantemente se está haciendo un esfuerzo para ir bajando el costo. Y eso es lo que se hizo al final de cuentas con esta reestructura de deuda, ¿no? Es volver a emitir deuda a más largo plazo para que pues se consiga mayor plazo y menor costo en ese monto de 6 mil millones. Ya ves que no se va Herrera ni Hidalgo, ni al Banco Interamericano de Desarrollo, ni al Banco Mundial, ni al FMI, no va ni a Acapulco, pues, o sea, no va a ningún lado. Por pronto parece que tampoco al Banco de México, ¿no? Parece que quiere poner a una mujer. Ahí sí les va a poner orden, ¿eh? Sería la segunda, ¿eh? La segunda mujer, claro, hay una mujer, por supuesto. ¿A quién, Valeria Moy? No, ¿verdad? No se atreven. No. Bueno, entonces tú irías. Un saludo a Valeria. A Valeria, saludos a Valeria. ¿Tú te irías como subgobernador? Ya ganan poquito. Sí, no, yo realmente no estaba en mis planes. ¿No está en tus planes? No. Ni del Banco de México, por supuesto. Más bien. Ni del gobierno. Entonces, ¿alguna otra ocurrencia ya para terminar? Estamos a 2 minutos de tener que concluir el programa. Bueno, pues esta cuestión de los petrobonos, te doy algún adelanto, ¿no? Si es factible que termine concretándose, porque se ve algún interés al interior de la Secretaría de Hacienda y al interior de Pemex, ¿no? Y bueno, pues eso sería una cuestión que podría evitar que le bajen el grado de inversión al gobierno. Pues ojalá. Ernesto, como siempre, un placer. Gracias. Disfrutar de tu presencia. Al contrario. Y de Carlos Alberto Martínez, quien ya nos colgó la línea remota que tenemos con él. Muchas gracias. Ojalá que las cosas se compongan, ¿no? Ojalá mejoren las circunstancias, porque hay que generar mucho empleo. Ya no hablamos de eso y valdría la pena que haber hecho alguna consideración sobre la necesidad de crear planes especiales para fomentar el empleo. Sí, es una cuestión importante. Es fundamental en este momento. Pues, no hay nada mejor para distribuir y combatir la pobreza que haya trabajo. Desde luego. Y trabajo de calidad, ¿no? Pues porque hay trabajo y después lo vas aumentando de calidad y buena paga, ¿no? En la medida de lo posible. Pero a mí me parece que el gobierno no quiere meterle a nada, ningún proyecto de política pública de fomento de nada, ¿no? De nada. Yo lo que veo es que los funcionarios sí quieren hacer cosas, pero no los dejan. No los dejan. Es como en tu casa y como en la mía, por supuesto, ¿no? Sí. Quieres hacer cosas y no. Deje ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias a nombre del equipo de las personas que hacen posible este programa. Gracias por su atención. Cuídense mucho, pórtese bien y recuerde, la próxima semana tiene usted una cita aquí en Economía de Frente. Gracias. Hasta la próxima semana.